Bueno, pues les quiero presentar a mis invitados de esta noche, el doctor Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Gracias a ti, María, por invitarme. Y también se encuentra con nosotros Saíly González, opositora cubana. Ella es la fundadora del movimiento de la plataforma Archipiélago. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias, Marian, y un gusto también estar por acá con Orlando Gutiérrez. Orlando, me gustaría comenzar contigo. Yo, después de lo que estoy viendo esta semana, estas últimas semanas, podría decirse que la situación es casi insostenible. Es una especie de olla a presión donde en cualquier momento la tapa se va a desatar y no va a haber cómo ese régimen pueda hacer nada por impedirlo. Yo creo que a raíz del 11 de julio de 2021 comenzó un levantamiento ciudadano en Cuba, que es un levantamiento sui generis bajo una dictadura totalitaria. Se da de forma autóctona, descentralizada, municipio por municipio. Los cubanos están buscando la forma de poder luchar donde ellos están según sus realidades. Y vemos, como usted mencionaba al comienzo del programa, todas las semanas algo diferente. Desde los letreros que están apareciendo en las carteles, en las paredes más prominentes de diferentes partes de Cuba, hasta estas manifestaciones, hasta volantes. Hay todo un deseo de cambio que cada vez lo hace más profeso el pueblo de Cuba. Y creo que definitivamente todos los días son importantes hasta que logremos la libertad. Orlando, yo decía, cuando ocurrieron las manifestaciones del 11 de julio, que se había infringido una herida a ese gigante que no iba a poder sanar. Y estamos viendo cómo el miedo, que es uno de los mayores catalizadores, está haciendo que ellos traten de impedir o de disuadir a la gente a que salga a las calles con medidas represivas cada vez más fuertes. Pero va a llegar un momento donde, como digo, no van a poder hacer absolutamente nada, porque cuando al pueblo le quitas ya el agua, le quitas la luz, le quitas la posibilidad, ya no solamente la libertad, que estás ahogándolo, pero incluso la posibilidad de sobrevivir sin libertad, ahí no hay mucho más que se pueda hacer. Bueno, yo quisiera responder eso porque es muy importante. Primero, mis saludos para Saíly, que acaba de salir de Cuba hace pocas semanas. Pero quisiera proponer lo siguiente. Lo que estamos viendo se debe en gran medida a que la estructura intermedia de control que tenía el régimen, los comités de defensa, los núcleos del partido, la asociación de veteranos, nada de eso está operante. Eso ha colapsado porque la gente no cree en ese sistema, porque saben que el hambre, los apagones, no son el resultado del embargo, son el resultado de políticas erradas, del ensañamiento del régimen en el poder y de la corrupción. Lo segundo que está ocurriendo, que es muy importante señalarlo, ¿cómo que el régimen ha intentado enfrentar esto? Como siempre ha hecho, con el éxodo masivo. Pero los que están saliendo mayormente de Cuba es la clase media que ha surgido del mismo comunismo y del mismo aparato de Estado. Entonces no tienen gente con los cuales enfrentar a ese pueblo que cada vez se pronuncia más decididamente en contra del régimen. Lo que tiene es la represión directa y bruta de la policía, de las boinas negras, de las boinas rojas. Eso es lo que estamos viendo en las calles de Cuba, el colapso de un sistema de represión y la rebeldía de un pueblo. Y además eso está clarísimo, Saíly, porque bueno, tú has sido una de las personas que se ha visto obligada a salir, esos éxodos obligados, que es también una de las medidas represivas que está utilizando este régimen, asfixiar hasta que la gente tenga que salir, pero eso no significa que no se pueda dejar de trabajar para el bien de Cuba, para que ese movimiento interno que está en Cuba y que, como dice Orlando, cada vez es más creciente, de jóvenes que además ahora se ven apoyados por un teléfono, cosa que antes no existía en Cuba, y eso les permite asomarse al mundo y que el mundo también de repente los vea. Yo creo que esa plataforma está más activa que nunca y sobre todo si nos ponemos a pensar cuándo hubieran aparecido esos carteles contra el presidente de Cuba, o si viviera, por ejemplo, Fidel, alguien se hubiera atrevido a salir a las calles de la forma que están saliendo. Algo, sin ninguna duda, está cambiando y eso está ahí y está simplemente esperando, como digo, a que se desborde la tapa, Saíly. Exactamente, exactamente. Por un lado tenemos un pueblo que está cansado, como decía Orlando, de ver cómo se manifiesta el descaro a nivel de gobierno, cosa que siempre se ha visto, ¿no? Pero que ahora yo creo que con la llegada de las redes sociales, pues, tiene aún mucho más alcance. De ver cómo se manifiesta el descaro hacia ellos, porque en medio de una pandemia mundial, en primer lugar, se les ocurrió implementar lo que ellos llaman la tarea de ordenamiento. Y es muy interesante cómo las personas han sabido, por supuesto, se han visto muy afectadas con la ineptitud de este régimen, cómo las personas han visto todo esto y se han enfrentado a través de lo que hace unos años era inaudito en Cuba, manifestaciones populares, donde es el pueblo que sale a las calles, al mismo pueblo que le han construido delante de sus narices en medio de toda esta escasez de medicamentos, de alimentos, de no poder comprarle ni siquiera un chocolate a tus hijos, pues construyéndole hoteles delante de sus caras, ¿no? Y esto pues ha hecho también que las personas se manifiesten y también pues todos los movimientos de resistencia, todos los movimientos de disidencia política, desde el movimiento San Isidro, 27N, Archipiélago también,
que ha sido muy vilipendiado, pero yo creo que también tuvo su influencia dentro de esta concepción, nueva concepción de que manifestarse es un derecho, de que la rebeldía es un derecho, de que expresarse, decir Díaz-Canel el cingado, como tú decías, y aprovecho que lo dijiste tú para decirlo también por acá, sí, claro. De que también es un derecho, no importa, ya no importan las condenas que me quieras poner, hay una pérdida del miedo basada, más que nada, en el reconocimiento de una ciudadanía como ciudadanos, poco a poco, y yo creo que esto es muy interesante. Y la protesta de anoche demuestra una vez más que no importa cuánto nos expulsen, o sea, cuántos cubanos expulsen, no importa que abran nuevamente esta válvula de escape para que la gente salga, que el pueblo cubano sigue queriendo libertad, quiere derechos y esto ya es irrevocable. Esto sí es irrevocable, el socialismo no, pero eso sí. Fíjate que una de las cosas que me llama la atención, Saíli y Orlando, estos programitas, este programa que hago yo, que es en un rinconcito de la noche, se ve muchísimo en Cuba. Y esto es una ventana para que la gente realmente dentro se dé cuenta, como tú muy bien estabas diciendo, de la corrupción en la que están viviendo, que a veces o se tapan los ojos, no quieren ser consecuentes. Cuando tú ves, por ejemplo, a la mujer de Díaz-Canel con esos bolsos de marca, con esos zapatos de marca, los únicos gordos que hay en Cuba, que están todos celebrando maravillosas fiestas, y ves al pueblo sumido en esa cantidad de necesidades. Yo creo que eso es una visión muy particular que está forjándose, sobre todo estas nuevas generaciones, que como dices no son los que normalmente seguían esa reinvolución y que ya han salido. Ahora, hablábamos también del tema de los hoteles. Con la muerte, por ejemplo, de López Calleja, yo no quiero ser crápula, pero tú veías lo que podía ser esa nueva línea de poder. Y en ellos hay dinosaurios que yo no creo que puedan alcanzar mucho más tiempo, y no quiero adelantarme tampoco a la muerte, pero no se ve que pueda haber una continuidad en el poder de la forma que uno esperaría para un país como Cuba, ¿no? Ahí precisamente lo estamos viendo en sus pantallas. ¿Qué opinas, Orlando? Yo creo que el hombre de la continuidad era López Calleja. Creo que tenía la edad y tenía la capacidad organizativa para representar esa esperanza para el régimen. Su muerte para mí es aún un misterio, sobre todo porque se da en el contexto de la muerte de 24 generales cubanos en un año. Yo eso no puedo tomarlo como accidente ni como casualidad, porque va en contra de las estadísticas. Es decir, la misma cantidad de jefes civiles comunistas o mayor no han muerto en ese periodo. Segundo, este es un régimen que se ha caracterizado por purgas internas violentas. Puedo dar una larga lista de figuras clave del régimen que tienen muertes muy raras. Entonces creo que hay un grave problema dentro del régimen. Y creo que este pueblo cubano que está en las calles es porque ha aprendido, no solamente por la información que recibe, no solamente por el despilfarro de esta gente, porque la gente ven que se construyen hoteles, que llenen turistas y que ese dinero no va a construir escuelas. El hotel es el López Calleja, por ejemplo, que se está construyendo. Entraron 300 millones solamente por el turismo crucero americano durante 3 años. ¿Qué cubano de la calle, qué pueblo se benefició de eso? Ninguno. Entonces la gente ve eso y saben que hay una inmensa corrupción en el poder. Y yo creo que también la gente está claro que quieren un cambio de verdad, quieren la liberación de Cuba. No queremos más socialismo, no queremos más comunismo, queremos libertad. Un país que prospere en base a la libertad de los ciudadanos y devolverle la confianza al cubano. El cubano es un ser excepcional. El cubano, donde quiera que llegue y hay libertad, prospera. Donde único no prospera es en Cuba. Prosperó cuando Cuba era libre ante el 59. ¿Por qué? Porque el sistema comunista es anticubano. Va en contra de nuestra naturaleza. Por supuesto.